Hola, Grupo Geografías. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema correspondiente al bloque 3, la Tierra como un sistema, que corresponde a la esfera rígida o rocosa del planeta, la litosfera. Por eso aparece en color rojo en la parte inferior. Y bueno, también está este bloque conformado por las otras dos esferas que conforman al planeta, como es la hidrosfera, que son todos los cuerpos de agua, y la atmósfera, que es esa capa gaseosa que envuelve a nuestro planeta. Bien, vamos a continuar. En este esquema nosotros podemos apreciar las diferentes capas o estratos del interior del planeta. Es decir, si partimos de afuera hacia el interior, tenemos a la corteza terrestre, misma que abraza al manto superior, y el manto superior se encuentra sobre el manto inferior. A su vez, el manto inferior está sobre el núcleo externo y este sobre el núcleo interno. Hablando de estados de agregación, en esta otra imagen nosotros podemos apreciar nuevamente al núcleo interno, seguido del núcleo externo, seguido del del manto inferior y superior, y luego la corteza terrestre. Bueno, en esta parte también podemos ver la atmósfera, que es la capa gaseosa. Bien, los estados de agregación de estas capas, de acuerdo a los estudios que se han hecho a través de la propagación de ondas, como viene en la parte inferior, es que el núcleo del planeta se encuentra en estado sólido. El núcleo externo, eso es el núcleo interno. El núcleo externo se encuentra en un estado viscoide o líquido. El manto inferior es rígido o duro, sólido, y el manto superior es viscoso. Sobre este descansa la corteza terrestre, misma que se encuentra craquelada en diferentes placas tectónicas. El cambio de una capa a otra recibe el nombre de discontinuidad y va a ser o lleva el nombre de la persona que les ha descubierto. En el caso de la corteza hacia el manto superior tenemos la discontinuidad de Mohorovic. Después, del manto superior al manto inferior se presenta una zona de cambio o transición, cambio de materiales y estructura que fue descubierta por Repetti. Y lleva su nombre como tal, esa discontinuidad. Del manto inferior al núcleo externo, Gutenberg fue quien descubrió la zona de cambio o transición. Y bueno, finalmente del núcleo externo al núcleo interno tenemos a la discontinuidad de Lyman. Bien, ¿cómo es posible que hayan ellos deducido o hayan llegado a la conclusión de que existen cambios en los materiales de estas estructuras? Pues aquí abajo está, debido a la propagación de ondas. Recuerden que se mide la velocidad, la misma que es igual a distancia sobre tiempo. La fórmula que nosotros vimos en física. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ellos conocen la velocidad y conocen el tiempo, entonces despejan y conocen la distancia, que es el grosor de cada una de las capas. Bien. En este mapa mental nosotros podemos apreciar un fenómeno natural geográfico que recibe el nombre de diastrofismo y es el que se encarga de estudiar los diferentes movimientos que tienen lugar en el planeta, hablando de la esfera rocosa o litosfera. Y existen dos tipos de movimientos, los epirogénicos, que originan la formación de placas tectónicas, así como su desplazamiento. También se encarga de estudiar el origen de la deriva continental, es decir, cómo se han movido esos continentes, cómo se han creado cuencas, fosas y fallas, entre otros. Bien, los movimientos orogénicos los originan, son aquellos, dado las fuerzas de presión de choque o de desplazamiento o de divergencia de las diferentes placas. Cuando las placas se enfrentan una a otra empujándose a sí mismas, se generan, dependiendo del material de la placa tectónica, si es flexible, se van a formar aquellas cordilleras. De lo contrario, si es resistente, se va a fracturar y es lo que da lugar a las fallas. También se originan con ello algunos volcanes y las cordilleras volcánicas, así como las cordilleras que se encuentran en las áreas submarinas. Se dice que existen dos fuerzas modeladoras del relieve, unas que van en el interior que reciben el nombre de proceso endógeno y que es controlado por la fuerza de gravedad y la energía interna, así como la rotación terrestre y la traslación de nuestro planeta alrededor del Sol. En el caso del proceso exógeno, quiere decir que es de la corteza hacia arriba,
Se refiere a esas fuerzas externas que actúan sobre la superficie, como son la erosión, el sol, la radiación, el viento, la gravedad, el intemperismo, sedimentación, etcétera. Entonces, los procesos endógenos son los que suceden en el interior de la corteza hacia el núcleo y los exógenos de la corteza hacia la parte de arriba. Aquí tenemos la definición de los procesos internos, que es el conjunto de una serie de procesos o fenómenos geológicos que deforman, entendamos por deformar como cambio de estructuras o alteración, dislocación de la corteza terrestre. Recordemos que es como un chocolate Hershey's, pero craquelado o roto, que está sobre un líquido viscoide y se mueve al libre albedrío de la energía que libera el núcleo. Entonces, esa secuencia, como un efecto dominó de liberación de energía, provoca el movimiento de nuestras placas tectónicas. Bueno, el proceso geológico que abarca todos los movimientos de las rocas que determinan la conformación de la corteza terrestre, como son los sismos o el vulcanismo. A eso se refieren los procesos internos. Ahora hablemos de los externos, que son esas fuerzas que modelan el relieve, es decir, son aquellas como la radiación solar, el viento, la actividad del agua, los meteoritos, los seres vivos, etcétera. Aquí tenemos un mapita de guía de secuencia de hechos, la teoría de las fuerzas internas, la da el diastrofismo, la deriva de los continentes, es decir, cómo se han movido, etcétera. Surgen en los años 80 por países como Estados Unidos, Francia y Japón. Y se basa generalmente en lo que fue la teoría de la Pangea, que fue implementada por Alfred Wegener, quien decía que en un momento dado, en aquellos inicios de nuestro planeta, era un solo continente y debido a sus fuerzas internas se fueron primero craquelando esa placa y después separando, ya que está sobre un medio que le permite ese dinamismo y movilidad. Tengamos en cuenta que también el grosor de la corteza terrestre varía. En unos lados puede ser de 7 kilómetros y en otro puede alcanzar hasta los 30 o 50 kilómetros de grosor. Bien, aquí pueden ustedes apreciar los dos tipos de movimientos de las placas. Cuando se enfrentan una con otra, como aquí están estas flechas, se llama de un movimiento de convergencia. Cuando se separan, se habla de un movimiento de divergencia. Cuando se deslizan una sobre la otra de cada lado, se llama un movimiento de transformación. En este caso, cuando se abren, se crean espacios vacíos conocidos como fosas o trincheras. En este mapa ahora sí podemos apreciar esos movimientos. Por ejemplo, aquí hay movimientos de divergencia. En este caso, hay movimientos de convergencia. Están una a otra empujándose. Si alguno de los materiales es flexible, se va a formar alguna cordillera. De lo contrario, se van a formar fallas o rupturas y se van a seguir craquelando o rompiendo esas placas tectónicas. Una de desplazamiento es esta, como la que está entre la placa norteamericana y la pacífica. La placa norteamericana tiende a desplazarse hacia el sur, mientras que la pacífica hacia el norte, lo que provoca la famosa falla de San Andrés. Bien, la corteza terrestre entonces está fragmentada en una serie de placas litosféricas y dependiendo el autor va a ser el número que él ha considerado de acuerdo a los estudios o bibliografía al que se haya basado. Aquí tenemos un efecto de cómo es la liberación de la energía, cómo a través de esa liberación es a través de la propagación de ondas que va estimulando o excitando los componentes litosféricos en sus diferentes estratos del planeta y lo que provoca finalmente desde la ruptura hasta el desplazamiento o en un momento dado la vibración de las placas tectónicas o la emisión de ese material fundido que da lugar a partir de los volcanes. Aquí tenemos las fuerzas formadoras del relieve, hablando de la parte tanto interna como externa, mismos que ya se mencionaron. El tectonismo es el que habla de los sismos y el vulcanismo, la liberación hacia el exterior de ese suelo fundido o magma al exterior, donde posteriormente se enfría y se vuelve a formar nueva corteza terrestre. Los procesos externos, como el intemperismo, dado por el viento, el agua, la radiación solar, la erosión, que es el desgaste del suelo, y cuando
Cuando se acumula esta por arrastre de agua en una parte baja, se va sedimentando hasta que se forma nueva estructura. Aquí hablamos de la definición del suelo, que no es otra cosa más que una mezcla de minerales, muchos arrastrados por el agua y que llegan a los cuerpos oceánicos, lo que le dan ese sabor salado. Bueno, también hay en el suelo materia orgánica, hay espacios o poros, hay bacterias, hay agua, aire, nutrientes, etcétera. Aquí podemos ver un esquema de formación del suelo. Todo parte de una roca madre sumamente dura, bien cimentada, impenetrable, que gracias a los factores de erosión, porque estamos hablando ahorita de factores de formación del suelo y son a partir del relieve, es decir, de procesos exógenos, como serían el sol, el viento y el agua. Una vez que haya agua, va a haber la probabilidad de vida. Cuando aumenta esta probabilidad de vida, los ácidos de las raíces van rompiendo, van craquelando más esa roca madre, de tal forma que se va a ir disminuyendo la misma y el suelo se va haciendo cada vez más viable, poroso, manejable, maleable, para que las estructuras biológicas puedan llegar y nutrirse de él. Cuando hay una deforestación, se quitan estos árboles, llega una vez más el viento, el agua y bueno, se lleva ese suelo, volviendo a quedar, es decir, regresamos al suelo primitivo. Por eso están estas flechas en la parte de aquí abajo. Hacia acá disminuye la roca madre, se, se va, hay una deforestación, queda desnudo el suelo, se va por acción del agua, del aire, del viento, de la gravedad y se vuelve a quedar encuerado y dejando libre la roca madre. Recordemos que son procesos que se forman a través de miles de años o suceden en miles de años. Aquí dice que la fragmentación de la roca madre se da por efectos de, como ya lo mencioné, agua, ya sea por infiltración o percolación, la actividad química de todos esos exudados radiculares de los vegetales, es decir, de las raíces, la fuerza mecánica de las mismas que van fracturando, van buscando esos elementos minerales y en ese tenor van rompiendo. La presencia de organismos, bacterias, hongos, saprófitos, etcétera. Si le sumamos la infiltración, la percolación y la disolución de agua, son procesos que sumados van a romper el suelo. Y aquí tenemos la composición del suelo. Se compone de sólidos, que es aquella materia orgánica e inorgánica, es decir, los procesos de materia que está ahí de algunos organismos muertos, que pueden ser vegetales o animales o microorganismos, y los restos de meteorización. También la parte líquida no es otra cosa más que el agua y la disolución de esta con los minerales que conforman el suelo, como los nitratos, sulfatos, etcétera. Y la parte gaseosa, donde entre más poroso sea un suelo, más capacidad de gas tiene y le brinda un beneficio a aquellas bacterias o microorganismos que son, por ejemplo, fijadores de nitrógeno o aquellos que utilizan complejos de dióxido de carbono o también oxígeno. Aquí podemos ver los horizontes, en la parte de arriba podemos ver la composición del suelo, aquí los diferentes estratos del suelo hasta llegar a la roca madre y cómo han pasado los procesos de meteorización, erosión y formación de suelo. Aquí tenemos otra diapositiva donde se pueden apreciar los elementos que son de alguna forma componentes del suelo. Y bueno, es el soporte de plantas, es ideal para que crezcan ellas, son diferentes de acuerdo a las partículas o a los tamaños que los conforman, siendo desde arcillosos, limosos y arenosos. ¿Qué riesgos tenemos? Sismos y vulcanismo. De eso les va a tocar hablar a ustedes, investigar y documentar. ¿Cuáles son las causas? La liberación de energía. Es una válvula de escape. De lo contrario, si no sucediera, nuestro planeta explotaría. ¿Qué es esta liberación de energía? La suma de los procesos que se están gestando en el interior del mismo, dada su composición química y su dinámica. Y bueno, gracias también a la fuerza de gravedad, al movimiento de rotación y traslación, todas esas moléculas son estimuladas y buscan en su tenor de dinámica liberarse al fundir ciertos materiales como las rocas, saliendo a través del vulcanismo al exterior para liberar y darle ese respiro o estabilidad a nuestro planeta. ¿Qué medidas de seguridad deben
de seguirse? Bueno, salvaguardar la vida, cuidar los documentos, hacer caso a las autoridades, tener un kit de primeros auxilios, documentos personales e importantes salvaguardados, atender las indicaciones de las autoridades, no estorbar, etcétera. Los sismos y las erupciones, los deslaves, los derrumbes, etcétera, son propios de nuestro planeta. Entonces, estemos informados en la zona en que vivimos si es propenso o no a llevarse a cabo esto. Gracias.